Doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema. Vamos a estudiar lo que está escrito en el Evangelio de Juan, en el versículo 21, que tiene que ver en un momento en que Jesús se le aparece después de resucitado a sus discípulos. En esta ocasión, a 7 de sus discípulos. Así que comenzamos en el versículo 1. Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberíades. Este mar de Tiberias es el mar de Galilea, que se le conoce de distintas maneras. Se le eh, dice que Jesús se le apareció esta vez, pero dice, estaban juntos Simón Pedro, Tomás, el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Estos eran los discípulos que estaban reunidos. La razón fue la siguiente, dice el versículo 2. Simón les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, nosotros también iremos a pescar contigo. Fueron y subieron a la barca y aquella noche no pescaron nada. Estos discípulos de Jesús ahora aparecen en Galilea. Debemos recordar que Jesús le dijo a, a discípulos que se le había aparecido que le dijera a sus discípulos y a Pedro que iba a Galilea, como les había dicho, y que allí se iban a encontrar. Estos discípulos que están aquí en el mar, ellos van en cumplimiento de irse a encontrar con Jesús. Pero Pedro y, y algunos de los demás discípulos, ellos eran pescadores. Y que se fueran a pescar esa noche no significa que ellos estaban volviendo atrás a volver a iniciarse en el oficio porque estaban abandonando el trabajo que estaban haciendo con Jesús. No era que se habían desanimado a tal manera que abandonaron su deber como apóstoles de Dios para entonces irse a pescar. Pero si eran seres humanos y es posible que ellos tuvieran sus necesidades económicas y fueran a pescar por esto. Mm, Pienso yo que ellos iban a pescar para satisfacer necesidades que tenían. No creo que fueran a ir a pescar una noche entera para dejar abandonado su pesca, porque no tendría ninguna lógica. Y Jesús ya los había citado para que fueran a Galilea. Pero en el resultado de lo que allí sucedió, y es por eso que lo estamos trayendo aquí, se ve que ellos iban a un encuentro con Jesús, pero no era el encuentro final, total, que Jesús iba a tener con todos sus seguidores. Esta fue una ocasión especial, porque entre los discípulos había un discípulo
que era especial. Todos eran especiales, de acuerdo con sus características, pero había uno que tenía una situación especial. Era Pedro. Pedro, cuando Jesús lo toman preso, a pesar de que Jesús le había dicho que estaba orando para que su fe no faltara, porque Satanás lo iba a zarandear y él iba a negar a Cristo 3 veces, Pedro dijo, yo nunca te voy a negar. Te pueden negar todos los demás, pero yo no. Pero en el juicio que le hicieron a Jesús, Pedro negó 3 veces a Jesús. Negó su relación con Jesús. Por lo tanto, negó que él era un seguidor de Jesús, un apóstol de Jesús y que tenía una obra específica que Jesús le había encargado. Pedro seguía amando a Jesús. Pedro seguiría creyendo en Jesús, pero de su cargo de apóstol ya no lo tenía. Por lo menos él ya no lo tenía porque él había negado a Jesús y no había sido restaurado en su cargo. Después de decir estas palabras, vamos a seguir el relato bíblico. Dice, Simón les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, nosotros también iremos contigo. Fueron y subieron a la barca y aquella noche, toda la noche, no pescaron nada. Cuando amanecía, esta palabra cuando amanecía se refiere a que estaba amaneciendo. Todavía el día no estaba claro, todavía había tinieblas, porque es cuando amanecía, estaba en el proceso de amanecer. Jesús se presentó a ellos desde la playa, pero los discípulos no los reconocieron. Vamos a plantear el cuadro que estamos presentando. Los discípulos vienen después de toda una noche de pesca, acercándose a la playa. Cuando estaban por llegar a la playa, a unos 100 metros de la playa, eso lo veremos después, 90, 100 metros de la playa, se divisa a un hombre que está en la playa. Y ese hombre entonces les le pregunta algo a ellos. Vamos a, a leer. Cuando amanecía, Jesús se presentó en la playa, pero los discípulos no lo reconocieron. Él, o sea, Jesús, les preguntó, amigos, las versiones dicen hijitos. Aquí les dice Jesús, amigos, ¿tenéis algo de comer? Ellos dijeron, no. La comida principal de aquellos tiempos y aquellos lugares era el pan. La pregunta, si tenían algo de comer, no significa que el que les estaba hablando no tuviera nada que comer. Podía tener pan, pero estaba preguntando, ¿tienen algo de comer junto con el pan? Porque el pan en aquellos tiempos, como en nuestro tiempo, casi siempre se come acompañado de algo. Unos comen pan con pez o pescado, otros comen pan eh, con hortalizas, con dulce. El pan se come con distintas cosas, otros comen pan con carne. El caso es que si Jesús le dice, ¿tienen algo de comer? Podría estar diciendo,
¿tienen algún pescado que se pueda añadir? Ellos respondieron, no. Entonces les dice, echen la red a la mano, echen la red a la derecha de la barca, allí hallaréis. Por eso se infiere que estaba hablando de pescado, porque cuando le dicen que no, Jesús le dice, echen la red a la mano derecha. Jesús estaba a la mano derecha. Echar la red a la mano derecha significaba echar la red del lado donde estaba Jesús. Echar la red, de acuerdo como con la Biblia se presenta, la derecha, donde están las buenas noticias, donde están las cosas verdaderas, entonces echar la red a la mano derecha estaba significando echar la red a la mano de la fe en Dios, a la mano de las buenas nuevas en Dios, echar la red a la mano donde está Dios, a la mano derecha. Y allí ellos echaron la red. La echaron y no la podían sacar por la multitud de peces. Se produce una pesca maravillosa, de la misma manera que cuando Pedro y los discípulos que estaban en el mar pescando, al inicio Jesús también les dijo, echen la red, y ellos echaron la red, hicieron una pesca maravillosa. Ahora que ellos estaban volviendo a pescar, porque necesitarían resolver algunas necesidades, ellos echan la red a la mano derecha, como Jesús había dicho, y hacen una pesca grande, una pesca que dice que era multitud de peces, pero la red no se rompía. Entonces, dice el versículo 7, aquel discípulo a quien Jesús amaba, ese discípulo era Juan. Cuando nosotros estudiamos, cuando Pedro y Juan fue o fueron a la tumba donde estaba Jesús, el primero que habla de que creyó que Jesús había sido bautizado era Juan. Aquí Juan dice, es el Señor eh, el que estaba diciéndoles estas cosas. Fue Juan el primero en reconocer a Jesús. Eso es Cristo. Juan dice aquel a quien el Señor amaba o amaba al Señor. Juan siempre se presentaba no diciendo yo soy Juan, sino se presentaba de esta manera. Pedro, que oyó que era el Señor y que se dio cuenta que era el Señor, se ciñó, o sea, se puso la ropa exterior y en su forma impulsiva que él tenía, se lanza al mar, se lanza al agua y va a donde está Jesús. Los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red con los peces. Los otros discípulos vienen arrastrando los peces. Pedro, impulsivo, se lanza para llegar primero y llegan al lugar donde estaba Jesús. Al descender a tierra, vieron brasas puestas, un pescado encima y pan. Que Jesús tenía el pan y el pescado. Seguramente ellos añadirían de los peces que traían para comer, pero eso no es lo importante. Lo importante es que allí estaba Jesús con pan y estaba Jesús con peces.
Si ellos se habían lanzado al mar porque tenían necesidad de solucionar alguna necesidad, Jesús les estaba diciendo lo mismo que Jesús le dice a todos sus seguidores. Todos los hijos de Dios que seguimos a Dios tenemos de parte de Dios su promesa que nuestro pan y nuestras aguas serían ciertas. O sea, Dios se ocupa de nuestras necesidades. Dios se ocupa de nuestras necesidades y no tenemos por qué desesperar buscando los afanes, las riquezas o las necesidades de los humanos. Somos nosotros humanos, pero nuestra principal tarea es entregarnos en las manos de Dios con fe de que así como Dios es nuestro Salvador, también es nuestro proveedor de todas nuestras necesidades. Y allí, además de la pesca que se había hecho, también estaba Jesús solucionando las necesidades que ellos tenían de alimento. Jesús les dijo, traigan los peces que acabáis de pescar. Simón Pedro subió y trajo la red a la tierra, llena de, llena de 150 peces grandes, lleno de 150 pescados grandes. Y aunque eran tantos, la red no se rompió. Otra señal que Dios está dándole a sus discípulos después se les aparece resucitado, que sus necesidades Dios las suple. Y eso mismo que acabo de decir se ratifica con esto. Y lo ratificamos porque es lo que debemos creer. Entonces Jesús los llama a comer. Dice, venid a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a decirle, porque todos sabían que Jesús era el Señor, que Jesús era su Dios. Entonces Jesús tomó el pan y le dijo, de igual modo, y les dio, perdón, y de igual modo el pescado. Jesús tomó el pan y el pescado y les dio para que comieran. Y esta fue la tercera vez que Jesús había aparecido a sus discípulos hablando de los hombres, de sus apariciones a los hombres. Cuando terminaron de comer, Jesús preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió Pedro, sí, Señor, tú sabes más que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Esta expresión de Jesús, de que me amas más que esto, podría entenderse de dos maneras. Una, Jesús le haya dicho a Pedro, me amas más que esto, refiriéndose al barco y a los peces, o sea, de más que a las cosas que él utilizaba para ganarse la vida y más de la riqueza que tenía en los peces que había pescado, como si Jesús le dijera, me amas más que seguir tu trabajo diario, seguir los beneficios económicos que te da esta pesca. ¿Me amas a mí más que a esto? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. También podría Jesús haberle dicho, ¿me amas más que esto refiriéndose a los otros apóstoles? Pedro también le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Porque cuando Jesús le advirtió que lo iba a negar, Pedro se situó por encima de los otros apóstoles y dijo, todos te pueden negar,
pero yo no. Pero Pedro había fallado, él mismo se había sacado de el lugar que él tenía y ahora él no dice a Jesús que amaba a Jesús más que los otros discípulos, sino que Jesús sabía que él lo amaba de verdad. Y Jesús le está preguntando a Pedro que si lo amaba fileo como a Dios, el amor, o perdón, fileo es el amor familiar, eh, que lo amaba como Dios, me amas. Cristo recibe de Pedro la respuesta que sí lo amaba como un amigo. El amor filial es el amor que Pedro dice. Volvió la segunda vez y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús escuchaba de Pedro la respuesta, tú sabes que te quiero. Hay una diferencia entre me amas y te quiero. Uno es el amor ágape, que es el amor a Dios, el amor filial, que es el que Pedro está diciendo, te quiero, es como Pedro se atrevía a responderle a Jesús. Aquí Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Ahora Jesús le dice, no ágape, sino en la misma manera en que Pedro está diciéndole, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Fileo significa me quieres como tu amigo. Y Pedro entonces se entristece, porque es como si Pedro las tres veces le estuviera diciendo a Jesús, Señor, tú sabes que te quiero como un amigo, como un familiar. Tú sabes que te quiero. No se atrevía a decirle como a Dios. Cuando Jesús le dice a Pedro la tercera vez, ¿me quieres? Significa, ¿de verdad me quieres como un amigo? Si me quieres como un amigo, no está dicha la palabra, pero se puede inferir por qué me negaste. El caso es que cuando Jesús baja y le dice, ¿me quieres? ¿De verdad me quieres? Pedro se entristece y le dice Pedro, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Hemos presentado hasta aquí este relato que fue la aparición de Jesús a sus discípulos y esta era la tercera vez que se le aparecía. Este episodio que sucedió con Pedro, porque Pedro, que había negado a Jesús la primera vez, le negó porque tuvo miedo. Tuvo miedo, dejó de mirar a Jesús, perdió su conexión con Dios y cuando uno deja de mirar a Dios puede fallar y Pedro falló. Ahora Jesús le dice a Pedro por tercera vez, tú me amas. Pedro se entristece porque reconoce que él había fallado. Y Jesús le dice por tercera vez, apacienta mis ovejas. Jesús restableció a Pedro en su lugar de apóstol. Jesús restablece a Pedro en el lugar donde él lo había colocado y del cual Pedro había caído. Pero ahora hay una diferencia.
Notemos lo que Jesús le dice a Pedro ahora. Y aseguro, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde quieras, a donde querías. Pero cuando seas anciano, extenderás tu mano y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Y Juan, que escribe esto mucho tiempo después que esto pasó, inclusive después que ya Pedro había muerto, dijo Juan, dijo, dijo Juan en su escrito, dijo esto para dar a entender de qué muerte había de glorificar a Dios. Dicho esto, le dijo a Pedro, sígueme, y los restablece en su lugar. Antes, Pedro tenía temor. Jesús los restablece, lo vuelve a colocar en su lugar y después le dice a Pedro de qué manera él iba a morir. Si estaba dispuesto a seguir a Jesús, ya no sería más presa del miedo, sino que estaría dispuesto a seguir a Jesús aún hasta pagar el precio de morir crucificado, que fue el precio que él pagó, porque Pedro murió crucificado, pero tanto era su entrega a Dios, tanto era su amor a Dios, y con la indignidad que él se miraba a sí mismo, porque era un ser humano pecador, porque había negado a Jesús, que entonces pidió como favor que lo enterraran o que lo crucificaran con la cabeza para abajo, porque no era digno de morir crucificado, pero igual que su Señor con la cabeza para arriba. Y Pedro muere crucificado con la cabeza hacia abajo. Y en esta reflexión que estamos haciendo, llegamos a este momento para decir lo siguiente. Cuando Jesús muere en la cruz, los discípulos se acobardaron. Cuando Jesús está muerto y enterrado, los discípulos están llenos de miedo y llenos de incredulidad. Pero cuando se encontraron con Jesús y se relacionaron con Jesús y recibieron el Espíritu Santo, los discípulos que eran antes un grupo de personas cobardes escondidas, ahora tenían el valor de sufrir y morir por Dios y seguirle, costara lo que le costara. Estos discípulos que recibieron el poder de Dios para testificar de Dios son los que estaban testificando que Jesús había resucitado. Y eso fue lo que el mismo Pedro le dijo a Cornelio en aquel momento. Llegamos en nuestro tema hasta aquí. Pido que lo compartas con otras personas y continuaremos ahora estudiando en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, lo mismo, la misma experiencia de los discípulos cuando se encuentran con Jesús, después de su resurrección. Dios nos bendiga y nos vemos en nuestra próxima grabación.